Este video es solo una pequeña muestra de los daños que la guerra entre Rusia y Ucrania ha dejado desde sus comienzos hasta el día de hoy. Como vemos, las relaciones internacionales entre los países pueden ser de una fragilidad tan delgada, capaz de quebrarse de un momento a otro. Ahora bien, ¿qué pasaría si Corea del Norte interviniera en el conflicto? Algo inimaginable, seguro. Un escenario nunca visto y que podría marcar un hito en los conflictos mundiales. ¿Y si nos atrevemos a visualizarlo? En esta ocasión, vamos a hipotetizar sobre qué pasaría si el próspero país de Corea del Norte decidiera invadir a una Rusia golpeada por la guerra. Además, haremos un repaso histórico por los puntos importantes de los diferentes conflictos y sus relaciones bilaterales. De esta manera, se desmantelará el tramado internacional de los escenarios bélicos y las intenciones que hay detrás de estos entre Rusia y su conflictivo amigo, Corea del Norte. Abramos paso a este nuevo video de Mundo Bélico, donde Vladimir Putin y Kim Jong-un se enfrentarán en una pulseada mortal. Comencemos. 24 de febrero del año 2022. Se inició la invasión rusa a Ucrania, lo que dio comienzo a la guerra. Esta escalada del conflicto entre ambos países se gestó luego del Euromaidán. Todo comenzó el 21 de noviembre de 2013 con grandes protestas en la Plaza de la Independencia en Kiev. Estas manifestaciones fueron provocadas por la repentina decisión del expresidente Viktor Yanukovych de suspender el acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Ucrania, para elegir estrechar lazos con Rusia y la Unión Económica Euroasiática. Sin embargo, el Parlamento ucraniano había aprobado por aquel entonces con una arrasadora mayoría la ratificación del acuerdo con la eurozona, por lo que Rusia presionó al gobierno de Yanukovych para que lo rechazara. Es así que los manifestantes se hicieron escuchar, tras oponerse significativamente a esta decisión, por considerar la corrupción gubernamental generalizada, donde el abuso de poder y las violaciones de los derechos humanos se habilitaron contra el pueblo ucraniano, en pos del sometimiento ante Rusia. Occidente se hizo eco y nombró a Yanukovych como el principal ejemplo de corrupción en aquel momento. Además, hubo una violenta represión hacia manifestantes el 30 de noviembre de 2013, lo que causó aún más indignación en todo el mundo. De esta manera, el Euromaidán condujo a la renuncia del entonces presidente Yanukovych el 22 de febrero de 2014, lo que propició el escenario ideal para la guerra ruso-ucraniana. En el siguiente video, escucharemos a Gabriel Gatehouse, un periodista de la BBC que fue testigo de los episodios y presenció el tiroteo en la Plaza de la Independencia en Kiev, Ucrania. These are the scenes that triggered the breakup of Ukraine. Scenes that have brought the world to the brink of a new Cold War. Unarmed protesters gunned down in the streets by the riot police who were retreating from Kiev's Maidan Square. Al finalizar el caos, más de 50 personas murieron, incluyendo 3 policías y decenas de civiles a pie. Sin embargo, los líderes sostuvieron que la responsabilidad por las revueltas fue por las fuerzas de seguridad de la gestión previa al gobierno de Yanukovych, debido al nivel de represión que éste manejó durante su gobierno. Aún así, el político pagó muy alto el precio de sus decisiones y el 21 de febrero de 2014 se vio obligado a huir de Ucrania en dirección desconocida. La Rada Suprema o el Consejo Supremo, nombre oficial del Parlamento de Ucrania, lo destituyó del cargo por abandono de sus funciones constitucionales. Y para el 23 de febrero del mismo año, Oleksandr Yefremov, ex jefe del grupo parlamentario del Partido de las Regiones, bando político liderado por Yanukovych, lo responsabilizó por los constantes saqueos en el país y por el derramamiento de sangre civil en las revueltas sociales. De esta manera, se había quebrado la paz. Lo que parecía un hecho aislado de corrupción había alcanzado proporciones inimaginables, y las relaciones bilaterales entre los países involucrados escalaron de tal modo que el único camino posible era la guerra. De todas maneras, el 26 de agosto de 2014 se disolvió oficialmente la Rada Suprema de aquel momento por decreto de Petro Poroshenko, presidente de Ucrania entre los años 2014 y 2019. Así, el 26 de octubre de 2014 se convocó a las urnas para votar un nuevo Consejo Supremo. Asimismo,
Poroshenko durante su presidencia realizó algo muy importante. Dirigió el país a través de la primera fase de la guerra en Donbass. Ucrania quiere detener esta sangría, pero no al precio de nuestra libertad, de nuestra democracia, de nuestra soberanía, de nuestra integridad territorial, ni de nuestra independencia. De esta manera, se sedimentó un camino hacia una serie de conflictos bélicos que han ido superando los niveles de militarización convencionales en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, algo que ha ido generando un número creciente de víctimas de todo tipo y de ambos bandos. Ahora bien, estos intercambios han tenido varias etapas. Como te mencionamos antes, la primera es la Guerra de Donbass. Este fue un conflicto armado que tuvo lugar en Ucrania Oriental entre el 6 de abril de 2014 y el 24 de febrero de 2022. La disputa entre el gobierno ucraniano y las fuerzas separatistas prorrusas del Donbass dieron pie a que la guerra entre ambas naciones evolucionara a lo que conocemos en la actualidad: la batalla o liberación del Donbass. Esta es la guerra que comenzó el 18 de abril del año 2022 y transcurre actualmente. Las Fuerzas Armadas de Putin, con el apoyo de las repúblicas separatistas Donetsk y Lugansk, pelean contra las fuerzas militares ucranianas por el control de esos territorios. Este conflicto es considerado como la segunda fase estratégica de la invasión rusa y se enmarca dentro de la ofensiva que Ucrania Oriental mantiene fuera de la cuenca del Donetsk, un río ubicado al sureste de Rusia Occidental y que limita con la frontera ucraniana. En este impresionante fragmento grabado en primera persona, veremos cómo un soldado ucraniano defiende su posición de ataque en una trinchera de Donetsk junto a sus compañeros soldados. Al día de la fecha, esta batalla ha generado un número creciente de víctimas y, sobre todo, de exilios forzosos. Hasta mediados del año 2023, había causado la muerte de más de 9.000 civiles y de miles de soldados en ambos frentes. Asimismo, estos combates también han generado la mayor crisis de refugiados en el continente desde la Segunda Guerra Mundial. Las estadísticas hablan por sí solas. Más de 7,2 millones de ucranianos han abandonado el país y alrededor de 7,1 millones se han desplazado internamente a otras provincias, lejos del conflicto. A continuación, serás testigo de un bombardeo en tiempo real, en la zona de Dnipro, la cuarta ciudad más poblada de Ucrania y situada en la parte central de aquel país. Este es el centro administrativo de la región de Dnipro, lo que significó en su momento un ataque acertado y estratégico. Estas imágenes demuestran cómo los civiles sufren la brutalidad de la guerra día a día y cómo esto también ocasiona grandes desafíos a las potencias que intervienen en ella. Sin olvidar que la guerra ha causado un gran daño ambiental y ha puesto en jaque la disponibilidad y distribución de alimentos en las áreas afectadas. Pero no solo eso. Rusia necesita armas tras el largo conflicto con Ucrania, y ante esto, su respuesta parece ser Corea del Norte, una mina de oro con toda su tecnología militar de punta. Ahora bien, ¿qué se esconde entre las relaciones bilaterales de Rusia con Corea del Norte? Si bien actualmente ambas naciones mantienen una excelente relación y un trato cordial, en años anteriores esto no fue así, por lo que su alianza implicaría una estrategia que Occidente repudiaría. Después de todo, estos dos países comparten un pequeño kilometraje de frontera a la altura de un puente que conecta a las redes ferroviarias, tanto de Rusia como de Corea del Norte. Justamente es este detalle lo que los convierte en hermanos limítrofes. Pero esto no es lo único que tienen en común. Entre los años 1950 y 1953, en la península asiática tuvo lugar la Guerra de Corea. En ella se enfrentaron las provincias coreanas del sur, que estaba apoyada por un bloque de fuerzas armadas de varios países, comandados por Estados Unidos,
contra la República Popular Democrática de Corea del Norte, apoyada por China y lo que hasta ese entonces se conocía como Unión Soviética. Este enfrentamiento bélico fue una de las antesalas a la Guerra Fría, uno de los mayores conflictos globales después de la Segunda Guerra Mundial, y que tuvo dos bloques principales: el occidental o capitalista y el oriental o comunista. Estos eran liderados a su vez por los Estados Unidos y la Unión Soviética respectivamente. Con más de 3 millones de civiles y casi el 15% de la población de ambos bandos muertos en combate, constituye una de las guerras más sanguinarias de la historia de la humanidad. De esta manera, las alianzas en ambas partes del mundo van cobrando sentido. Si bien durante la Guerra de Corea, la Unión Soviética y la República Coreana del Norte mantuvieron sus vínculos, luego de un alto al fuego y la conformación del Paralelo 38, una línea que separaba a ambas Coreas y que ha tenido una importancia estratégica en la conformación territorial de estas dos naciones, la República del Norte decidió cortar relaciones diplomáticas con Rusia y solo se mantuvo aliado a China. Por otro lado, el actual mandatario ruso Vladimir Putin y su homólogo chino Xi Jinping se habían asociado en una alianza económica y geopolítica que atentaba no solo a la región norcoreana, sino que, además, sumaba aires preocupantes para otras naciones, como Estados Unidos. В числе совместных внешнеполитических приоритетов комплексное решение проблем Корейского полуострова в целях обеспечения прочного мира и стабильности в Северо-Восточной Азии. Договорились активно продвигать нашу общую инициативу, основанную на российском поэтапном плане корейского урегулирования и китайских идеях параллельного замораживания ракетно-ядерной деятельности КНДР и крупномасштабных военных учений Соединенных Штатов Америки и Республики Корея. Este acercamiento entre ambos pares se dio en el marco de las hostiles relaciones entre Norteamérica y Corea del Norte. En el año 2017, el conflictivo vínculo atravesado por el programa nuclear escaló estrepitosamente gracias a las agresivas declaraciones de Donald Trump, expresidente de los Estados Unidos, y llevaron a un posible conflicto de índole atómico, sin precedentes. Cabe mencionar que en el año 2009 se declaró el desarrollo de un arma atómica en suelo norcoreano, lo que alarmó a la mayoría de los líderes mundiales. Sin embargo, recientemente tanto Rusia como Corea del Norte retomaron sus relaciones bilaterales y se mostraron entusiasmados de volver a conformar alianzas estratégicas. Es así que Kim Jong-un, actual líder supremo y dirigente de la República Popular Democrática de Corea, desde el año 2011, le ha suministrado a la Federación Rusa un centenar de tecnología bélica para enfrentar a Ucrania. De esta manera, ambos países vuelven a convertirse en aliados, lo cual deja en jaque al panorama político mundial. Pero no todo es como parece. Kim Jong-un no es solamente un líder político, sino que proviene de un largo linaje de referentes en su país. Él es el tercer hijo de Kim Jong-il, el segundo líder supremo de Corea del Norte entre los años 1994 y 2011, y a su vez es nieto de Kim Il-sung, el fundador y primer líder supremo del país, por lo cual su particular interés en tierras rusas puede implicar un peligro en sí mismo, ya que no solo acabaría con el país si lo quisiera, sino que tendría bajo su dominio tierras estratégicas, algo con lo que las potencias de Occidente no estarían de acuerdo. Ciertamente, Corea del Norte posee armamento peligroso, hecho que no debería ser tomado a la ligera. No solo hacen pruebas nucleares, sino que, además, las armas que poseen son de un calibre sin igual. A continuación, verás cómo la milicia norcoreana se entrena y despliega todo su arsenal frente a una posible guerra. Tal como se ve en el fragmento, el peligro frente a un imaginario contraataque norcoreano es realmente de temer. Y si de verdad Kim Jong-un y su comitiva decidieran invadir Rusia, Putin y su pueblo quedarían en una desventaja bastante notoria, puesto que la zona se encuentra debilitada debido a la interminable batalla contra Ucrania. Esto ha sido acrecentado aún más por la presencia de la OTAN en el conflicto, transformándose en uno de los principales aliados del actual presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. La OTAN es una alianza militar internacional que se rige por el Tratado del Atlántico Norte,
mediante el cual todas las naciones integrantes acordaron defender a cualquiera de sus miembros que fuera atacado por una potencia externa. Por lo que se podría asumir que, de ser invadidos, Putin no recibiría apoyo militar como contraofensiva frente a la milicia norcoreana bajo ningún concepto, lo cual lo deja sumido en una desventaja absoluta. De esta manera, y con todo un escenario desfavorecedor, sería muy factible que Corea del Norte pudiera ganarle a Rusia en una hipotética batalla. Y ya hemos llegado al final de este nuevo episodio. Si disfrutaste del video, te invitamos a que des like, te suscribas y actives las notificaciones para recibir más contenido de nuestro canal. Gracias por acompañarnos en otra entrega de Mundo Bélico. Hasta la próxima.